Buenos días. Hoy, 22 de abril de 2022, el día en el que el mundo celebra el Día de la Tierra, retomamos, tras el parón de la pandemia, el proyecto Elías Alonso Pérez Díaz y las instituciones del Estado. Una iniciativa que surge con la intención de acercar al alumnado de segundo de bachillerato la estructura, historia, labor e importancia de las diferentes instituciones de nuestro país. El alumnado entrevistará a distintas personas que se encuentran actualmente en activo en alguna de las instituciones del Estado. Hoy nos acompaña Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias y además antiguo estudiante de este instituto. Señor Pestana, buenos días. Muy buenos días. Lo primero de todo, invitarla a hacer memoria y pensar en el Anselmo Pestana de los años de instituto. ¿Qué recuerdo tiene de estos años? ¿Y la considera una buena época? Bueno, magnífica. Obviamente la época de formación, tuve la suerte de tener magníficos profesores que nos orientaron en muchos temas. Y bueno, es la época de formación clave en cualquier ser humano, ¿no? Ahí está además la época de transformación, la adolescencia. Y bueno, siempre que entro aquí lo hace uno con emoción. Bueno, vamos a hablar un poco sobre su profesión. ¿Cómo decidió dedicarse a la política? ¿Es algo vocacional o es más bien un camino que inició casi sin darse cuenta? No, bueno, primero que mi profesión yo soy funcionario público, soy letrado del Cabildo Insular de La Palma por oposición. Y ese es mi trabajo realmente, ¿no? Lo otro es una vocación que viene también desde los 13 años. Estando aquí en el instituto tuvimos el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado del 23 de febrero. También fue un momento muy importante en la historia de nuestro país y tuve profesores y profesoras que nos indicaron la trascendencia de ese momento que estábamos viviendo, ¿no? Y desde los 13 años, desde que veo que se aprobó la Constitución, yo estaba en otro centro que era el Colegio Anselmo Pérez de Brito. Yo y otros compañeros nos gustaba mucho la vocación política, ¿no? Es verdad que siempre primero pues tener un respaldo profesional para poderte dedicar después a la política, porque a algún sitio tienes que volver cuando dejas esta etapa de tu vida, por bonita e interesante que pueda ser, ¿no? A lo largo de su trayectoria profesional ha tenido distintas responsabilidades y cargos, pero actualmente desempeña su labor como delegado del Gobierno en Canarias. ¿En qué consiste el trabajo de delegado del Gobierno? Bueno, el delegado del Gobierno dice la Constitución en su artículo 154 que es la autoridad que dirige la Administración General del Estado en Canarias, en este caso en Canarias, y además coordina cuando corresponda la coordinación entre esa administración y la autonómica, ¿no? Y esa labor es la que desplegamos habitualmente. Es verdad que está muy enfocado también a temas de seguridad, porque el delegado del Gobierno pues dirige las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Canarias, pero hay muchos temas, ¿no? Inmigración, después apoyos económicos de todo tipo, tema extranjería, tema también de las ayudas al transporte, que es uno de los temas que muy poca gente sabe, pero en la delegación del Gobierno manejamos este año, creo que van a ser cerca de 80 millones de euros de ayudas al transporte para que Canarias, tanto en las mercancías que mandamos fuera, para que sean competitivas en los mercados, incluido el plátano, ¿no? En los mercados europeos, pues que estén compensados ese sobrecoste que significa estar tan lejos, ¿no? del continente europeo, ¿no? Entonces nosotros entregamos esas ayudas que son del Ministerio de Fomento, pero las gestionamos nosotros, ¿no? Y ahora, en esta época tan dura para la isla de La Palma, pues también las ayudas del volcán, las ayudas de los 60.000 euros a cada una de las familias afectadas, las ayudas a los ayuntamientos y cabildos para compensar los gastos que han tenido en la emergencia. Bueno, pues todo eso lo gestionamos desde la delegación del Gobierno también. Interesante reflexión que acabas de hacer. De todos los cargos y responsabilidades que has tenido, ¿cuál diría usted que ha sido el más complicado? Bueno, sin duda por la época, ¿no? Probablemente en otras épocas yo he conocido a otros delegados del Gobierno que han tenido sus etapas de problemas, ¿no? Pero yo entré el 12 de febrero del año 2020 y a partir de ahí, bueno, como saben, es una sucesión de hechos en nuestro país, en Canarias, y solamente por repasar, a los primeros días tuvimos una calima intensísima con 5 días de cierre aéreo. Tuvimos unos incendios en invierno que en número nunca se habían producido en Canarias, 7 incendios, uno en Gran Canaria y 6 en la isla del norte de Tenerife. Inmediatamente estado de alarma y pandemia a lo bestia, ¿no? Y ahí nos tocó también dirigir a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, no ya los que dependen del Estado, sino también los autonómicos y los locales,
que también dependían de nosotros, aparte de ser la figura que intentaba interpretar cada norma que salía. Todos los días salían muchísimas normas que regulaban muchas de las actividades que estaban o paralizadas o semiparalizadas, o bueno, todas estas cosas, ¿no? Cómo se podía entrar en frontera, cómo no, las ayudas a las personas que se habían quedado fuera del territorio nacional y que eran canarios y que, bueno, teníamos que hacer gestiones para que pudieran ser repatriados, ¿no? Pudieran volver a su país, a nuestro país. Bueno, pues fue una etapa también dura por el aislamiento también, porque estábamos en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos, pero haciendo una labor que no parabas, que era de 7 de la mañana a 11, 12 de la noche, evacuando consultas, estudiando temas para poder responder y estar a la altura de lo que nos pedía los ciudadanos, ¿no? Después de eso, pues una ola migratoria muy importante que nos dañó mucho un poco la imagen también de un gobierno que no tenía en ese momento infraestructuras suficientes porque se habían desmantelado por el gobierno anterior, y que hoy ya tenemos infraestructuras para atender ese recurso. El volcán, bueno, y tantas cosas más que recordar casi no quiero, ¿no? Como diría el poeta, ¿no? Y dejando de lado la complejidad de su cargo, a nivel personal, ¿cuál cree que ha sido el cargo de responsabilidad que más le ha llenado, que más le ha aportado como persona? Bueno, uno muy bonito fue la presidencia del Cabildo, ¿no? Porque, primero, porque tienes recursos, porque puedes tomar decisiones que ayudan a transformar tu isla. Es verdad que a veces te llevas decepciones porque haces cosas que son muy positivas para tu isla y bueno, pues hay gente que intenta venderlo de otra manera, ¿no? Puedo poner algún ejemplo, ¿no? Como el túnel de la Cumbre, que bueno, recibimos mucha crítica cuando se estaban haciendo esas obras. Sin embargo, cuando han finalizado, pues es la mejora del antiguo túnel de la Cumbre. Ha supuesto una mejora de seguridad impresionante, porque había una media de 6 vuelcos al año en ese túnel, y además era un túnel que no reunía ninguna condiciones de seguridad. Poco a poco se ha ido mejorando y hoy tenemos una infraestructura en la que vas mucho más rápido que antes y además con mucha seguridad y confort, ¿no? Pero bueno, son las cosas de las cosas que pasan, ¿no? Y bueno, y otras más, ¿no? De infraestructuras que deseaba sacar y que bueno, se van quedando en el tintero por falta de consenso, por oposiciones. Eso nos está pasando también ahora con el volcán, ¿no? Lo hemos visto con una carretera que es clave para la recuperación de la economía del Valle de Aridane, que el Estado va a poner 40 millones inicialmente para esa obra y que la necesitamos cuanto antes, porque es la clave para que la isla y especialmente el Valle de Aridane vuelva a una normalidad económica que necesitamos. Es empleo, es economía, es riqueza, es bienestar, es seguridad, en fin. Ahora vamos a pasar a otro plano, la educación. ¿Por qué crees que es importante la educación y entonces debemos invertir en educación? Bueno, saben que en política hay teorías que son de carácter revolucionario, ¿no? Y muchas veces esas revoluciones se basan en la eliminación del otro, en el desprecio del contrario y su eliminación. El ejemplo, por positivo que fuera, también lo fue la Revolución Francesa, ¿no? Yo creo que lo verdaderamente revolucionario de lo que tenemos en el mundo es la educación. Y es una revolución pacífica, es una revolución que nos pone a todos en igualdad de condiciones. Por eso soy partidario de la educación pública, por eso mis hijos están en centros públicos, entre ellos y creo firmemente que esa es la forma de transformar la sociedad y hacerla mejor, más igual, en el que las personas tengan más posibilidades, más oportunidades de mejorar en su vida. La formación es clave y como ciudadano incluso es la forma mejor que tienes para poderte defender de las desigualdades, de las discriminaciones, de muchas cosas, ¿no? Es clave la educación y un buen centro público como este es un extraordinario ejemplo de que sirve para transformar. Muy interesante y muy acertado lo que acaba de tratar sobre la educación. Y antes de despedirnos, para concluir esta entrevista, le queríamos pedir algún consejo a la hora de afrontar el futuro para las nuevas generaciones de La Palma. Bueno, la primera es formarse, que es los cimientos del futuro. Formarse bien, leer. Hoy se puede leer en formato digital, pero leer es clave. No parar. La vida nos enseñará que
que incluso después de terminar la etapa de formación más dura, más intensa, que es la universidad, los másteres, las oposiciones, lo que fuera, después de eso hay una etapa en la que es hasta no termina, yo creo que no termina nunca, termina cuando uno se muere, que es la de seguirte formando como ser humano, como profesional primero, que tienes que seguir actualizándote, y después como ser humano, que no perder la lectura, ¿no? Y yo creo que hay muy buena literatura española, hispanoamericana, bueno, en fin, y que nos enseñan, nos aportan también valores y cosas buenas, ¿no? Es disfrutar a la vez que aprendes, ¿no? Y la lectura me parece que es la gran clave, porque hoy es el Día de la Tierra, pero mañana es el Día del Libro. Más libros, más libres. Muy bien, qué bonito. Bueno, concluimos aquí dándole las gracias por su disposición y colaboración, tanto en la charla que dio al alumnado sobre la delegación del gobierno, como en esta breve entrevista que le acabamos de hacer. Muchas gracias y buen día, señor Pestana. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Encantado.